50 ways to leave your lover. Just flip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just hop on the key and get yourself free. Just flip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just hop on the key and get yourself free. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una fotografía. Espera, pongo aquí. Pero no hay foto. Ah. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por haber acudido a este programa especial que Alto Aragón Televisión ha decidido hacer aquí en la Diputación Provincial de Huesca. Gracias también al presidente Isaac por permitirnos hacerlo aquí, a la alcaldesa por recibirnos, sobre todo al presidente Aznar. Gracias por su asistencia. Y antes de comenzar, como yo creo que es importante, me gustaría, en primer lugar, yo creo que preguntarle a la alcaldesa, ya que Huesca está de moda, si no lo saben, se lo digo yo, está de moda, la presencia del presidente Aznar, alcaldesa, bueno, pues remarca que también Huesca está de moda y que es importante para la ciudad. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente Aznar, por volver a Huesca, que nos ha explicado que hacía 14 años que no venía a la capital. Y sobre todo, pues muchas gracias al Alto Aragón Televisión por darnos este espacio y al presidente Claver por cedernos, como siempre, su casa. Bueno, yo creo que gracias por lo de que Huesca está de moda. Yo creo que sí, que ha vuelto la ilusión a nuestra ciudad, hasta nuestra capital. Llevamos 2 años de gobierno y bueno, que el presidente Aznar haya venido hoy aquí es un motivo único, pues no solamente para explicarle los cambios que hemos hecho en nuestra ciudad durante estos 2 años, sino para que pongamos también foco a nivel nacional de cómo está Huesca y lo que significa. Huesca tiene mucho potencial, como todos sabéis, es una ciudad que tiene más de 6.000 años de antigüedad, un patrimonio excelente, una gastronomía única y todo este potencial pues tenemos que conseguir que sea una de las ciudades que tenga foco a nivel nacional. Nos la encontramos, que era una ciudad pues, que era de las menos visitadas a nivel nacional y ahora estamos revertiendo esas tasas de turismo pues, con muchos eventos deportivos, con apuesta clara por el patrimonio, por la cultura y sobre todo también uno de los principales problemas que teníamos en la ciudad es la vivienda, que no es un tema menor, que no solamente no ocurre en Huesca, sino que es un problema generalizado para todo nuestro país y ha sido pues, nuestro empeño, es decir, desarrollar suelo urbanístico, que haya vivienda para todo el mundo, vivienda para los jóvenes, pero a corto plazo es un problema en el que nos estamos encontrando todos los alcaldes y estamos poniendo solución porque los trámites burocráticos en España sabemos que cuestan y esto es una de las estrategias del equipo de gobierno para poder garantizar a largo plazo vivienda. Son cuestiones un poco así generales, pero que yo creo que están dando un vuelco a nuestra ciudad. Sobre todo ponerla en el mapa, poner foco en la maravillosa ciudad que tenemos, de la provincia hablará nuestro presidente. Y bueno, me encanta que hayas vuelto, espero que hayas notado pues, un cambio de estos 14 años que hacía que no venías. Te invitaremos a que vuelvas a nuestra ciudad, que la pases, la disfrutes, la saborees, con nuestra excelente gastronomía, con nuestros dulces, con una feria que vamos a realizar otra vez este año en el mes de octubre y que también sirve pues, para poner un poco de moda pues, todas las bondades que tiene nuestra ciudad y que sea objeto de visitantes. Así que nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a este magnífico evento. Están las 2 salas llenas, yo creo que es la muestra del interés que hay en la ciudad
por tener aquí a nuestro presidente Aznar y de verdad muchísimas gracias y esperamos que vuelvas pronto. Gracias, de verdad, gracias a todos. Gracias. Pues estaba viendo otra alcaldesa que tuvo Huesca, Ana Ros, que la tenemos aquí delante, que ella empezó el cambio. Yo recuerdo aquel puzzle de aquella campaña electoral, bueno, y Huesca es lo que es también, gracias a los que han venido, y yo creo que va a ser una gran ciudad. Bueno, pero si de hitos históricos hablamos, hitos históricos, esto es algo fantástico. Por cierto, no veo a ninguno del PSOE por aquí, estaban invitados, yo creo que igual estaban ahí en el aquelarre o alguna cosa de estas haciendo raras, pero estaban invitados. Un hecho histórico, y esto es para enmarcar, es que después de 24 años, el cuartel general del PSOE, o sea, esta casa, ha caído. Y cayó gracias a unos resultados históricos del Partido Popular, que yo creo que es algo para enmarcar, y culpa de ello, el que capitanea el buque insignia es el presidente Isaac Claver, que con ese orgullo rural está empeñado en que ese abandono que había sufrido Huesca, la provincia de Huesca, Huesca la Magia, tu provincia, pues se recupere poco a poco. Presidente Claver, es un empeño, un hito histórico, 24 años, y ha vuelto a manos del PP. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Luis, gracias a ti, Alto Aragón Televisión, Lorena, alcaldesa, gracias también al Ayuntamiento, a todos, porque entre todos hemos hecho posible que le demos una especial bienvenida a nuestro presidente Aznar. Presidente, bienvenido a la que también es tu tierra, a la provincia de Huesca, porque Luis hablaba de un hito histórico, pero yo les voy a hablar de otro hito histórico. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno de España asiste a esta institución en un acto público para compartir con nuestra gente sus reflexiones, sus opiniones, su visión del panorama de la política actual. Y ya puede ver, presidente, que se ha quedado pequeño el salón de actos, la sala contigua, la sala Saura, también se ha quedado pequeña y seguro que tenemos multitud de espectadores al otro lado de la pantalla esperando con expectación todo lo que nos va a contar. Así que, de verdad y de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por asistir y por compartir con nosotros este momento. Luis hablaba de hace 24 años, pero a mí me gustaría hablar de hace 25 años. Hace 25 años, en marzo, el presidente Aznar y su equipo lograban una mayoría absoluta histórica en aquel momento que relanzaba a nuestro país y nos situaba también a la cabeza de las principales potencias en el ámbito mundial. Y podemos analizar, en estos 25 años la sociedad ha cambiado mucho. El país también ha evolucionado, se abrió la era digital, estamos ante enormes retos por delante. Y fijaros porque, por desgracia, en los últimos años también asistimos a situaciones únicas, excepcionales, insólitas y no vistas a la fecha, y lo más triste y lo más grave, que perjudican la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho. ¿Cuándo se había visto a un fiscal general del Estado imputado, que por cierto sirve al Ejecutivo, al Gobierno del presidente Pedro Sánchez? ¿Cuándo se había visto a la mujer, al hermano? ¿Cuándo se había visto una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? ¿Cuándo se había visto a un ministro criticar la judicatura? ¿Cuándo se había visto una amnistía que primero se negó y luego se otorgó? ¿Cuándo se había visto ceder ante el independentismo, ceder ante los herederos de ETA, llegar a pactar con los herederos de ETA? Han cambiado muchas cosas, por desgracia, pero hay otras que no han cambiado. Y es que nuestros principios, nuestros valores, son los mismos principios y los valores que defendía el presidente Aznar cuando gobernaba. Nosotros defendemos la unidad de España, nosotros no cedemos y no pactaríamos con herederos del terrorismo, y que se lo digan al presidente Aznar en su lucha contra el terrorismo. Nosotros defendemos la separación de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y nosotros, con nuestros principios, con nuestros valores, trabajamos con humildad, al servicio siempre del interés general por encima de cualquier interés particular, y nos debemos a todos nuestros vecinos, con independencia de lo que hayan votado. Ese esfuerzo, ese sacrificio, esa humildad y ese trabajo constante son valores que en un referente como el presidente Aznar los vimos en su día, que nos han inspirado a muchos, que hay muchos
de los aquí presentes que también se han sentido inspirados por usted, presidente, y seguro que sus palabras, que sus reflexiones, sus opiniones van a ser interesantísimas y nos van a permitir disfrutar de una gran tertulia. Muchísimas gracias por acompañarnos y no hace falta que le diga que está siempre invitado a esta tierra, que también es la suya. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, presidente, alcaldesa. Les invito a que sigan esta tertulia. Muchas gracias. Presidente, esto solo puede mejorar. O sea, después de esta introducción, esto solo puede mejorar, ¿eh? Si fuese empeorar, seríamos muy malos, o sea que... Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia. Decir de la persona a la que se va a entrevistar en apenas unos minutos que no necesita presentación es un recurso muy utilizado en periodismo y que de vez en cuando, solo de vez en cuando, no llega a cubrir las expectativas generadas. Pero créanme, hoy, tratándose de la persona que se trata, estando la situación política y también la situación social en un nivel de crispación y de abandono en la que se encuentra y viviendo, sobre todo, cómo han llegado ustedes, han ido llegando, llenando la sala Saura, este auditorio, no me cabe ninguna duda de que esta no es una de esas ocasiones en las que la persona no llega a superar las expectativas. Digo que yo creo que va a ser una gran charla. De todas maneras, y de todas formas, decir, para quien no conoce al expresidente José María Aznar, es uno de los grandes presidentes que ha tenido España. Y por no estar hablando un poquito de ese currículum vitae, porque ustedes han venido a escuchar al presidente, les voy a relatar algunos de los hitos más importantes. Fue presidente del Gobierno de España entre los años 1996 y 2004. Durante su gobierno, España consiguió una serie de cosas muy importantes. Incuestionable la modernización de infraestructuras, con la construcción y mejora de carreteras, autopistas y ferrocarriles de alta velocidad que conectó varias ciudades del país de manera rápida y eficiente. Un innegable crecimiento económico en el que España experimentó un periodo de crecimiento sostenido, con aumento de empleo y mejoras en la productividad. Se llevaron a cabo reformas laborales y económicas. Una de esas apuestas fue poner en marcha las reformas para flexibilizar el mercado laboral y promover la investigación extranjera. Con Aznar, España se integró plenamente en la Unión Europea y adoptó el euro en 2002, fortaleciendo su economía y su posicionamiento integral. Por cierto, no cumplíamos ninguna de las condiciones y entramos como socios fundadores del euro. Esto es un hito, presidente. En política exterior, España tuvo la mayor influencia posible, poniendo al país en el mapa a nivel mundial. La lucha contra el terrorismo de ETA fue un puntal de la política de José María Aznar, ya que luchó con todo el peso de la ley para erradicar la banda y todo lo que la rodeaba. Impulsó a la educación y la ciencia, se promovieron programas para mejorar la calidad educativa y apoyar la investigación científica. Y sobre todo, con Aznar ocurrió algo que no suele ser muy habitual en nuestros políticos. Decidió retirarse cuando las expectativas de voto le decían que volvería a ganar las elecciones con una más que cómoda mayoría. Esto es también otro hito. Luego, ya saben todos ustedes, llegó la peor tragedia que ha vivido este país, el 11M, pero él ya había decidido retirarse meses antes, que había llegado ese momento de pasar el testigo y de no mantenerse aferrado en el poder. De todo ello hablaremos, pero antes, José María Aznar, presidente, muchas gracias por haber querido pasar este ratito con nosotros, con los telespectadores de casa, con todos los asistentes. Yo creo que la primera pregunta es... Un momento, perdón, antes de la primera pregunta. Déjame decir buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, quiero decir que estoy honradísimo de estar aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a los que están fuera de aquí, a los que lo están viendo, muchas gracias a Alto Aragón Televisión por su invitación y sobre todo muchas gracias a la alcaldesa y al presidente de la Diputación que me han honrado recibiéndome en las dos casas, en la casa
de todos los ostenses en la provincia, en la casa de todos los ostenses de la capital. Y entonces, muchísimas gracias y honradísimo de estar aquí, honradísimo de estar en esta tierra, que es una tierra histórica, que es la cuna del Reino de Aragón y que por lo tanto es una parte muy importante como cuna del Reino de España. Pues, presidente, ¿cómo está y sobre todo cómo se viven los toros desde la Barrera cuando usted ha sido uno de los toreros más importantes de la vida política española en los últimos 50 años? No, yo no estoy en la Barrera, perdón. Otra cosa es que no esté en el ruedo. Pero hay distintas maneras de participar, pero no en la Barrera, no estoy mirando. Al contrario, yo creo que en la situación actual de España, que es una situación en gran medida terminal, a lo que no hay derecho es a inhibirse. Es decir, yo creo que los españoles, con sentido de la responsabilidad, no tenemos el derecho a sentarnos como espectadores a ver lo que está pasando en el país. Tenemos la obligación de participar para intentar cambiar las cosas, ¿no? Es decir, la inhibición no es un derecho, como tampoco lo es la cobardía, dicho sea de paso. Esa es la siguiente pregunta que yo quería hacer, presidente. ¿Cómo ve usted la situación política actual y cómo valora el comportamiento de la sociedad ante la actuación de la clase política española? Pues básicamente lo acabo de decir. Yo creo que la situación es una situación en muchos aspectos casi políticamente terminal, ¿no? Es decir, en España se está produciendo un desguazamiento de la nación española y un desgarramiento del Estado. Y eso viene producido por una política que ha consistido en poner esencialmente el gobierno de España en manos de aquellos que quieren acabar con la nación española, con el Estado español y con la Constitución española. Y por lo tanto que en gran medida quieren acabar con la convivencia y con la coexistencia que los españoles nos ganamos en la transición. Si ese es el diagnóstico, ese es mi diagnóstico, y si ese es un diagnóstico compartido por la mayoría, vuelvo a repetir, no hay derecho a la inhibición. Hay la responsabilidad de participar cada uno de la manera que pueda para intentar cambiar las cosas, ¿no? Digo esto porque efectivamente en España se cuestiona la misma existencia de la nación española y cuando el gobierno de la nación se pone al servicio de los que quieren destruir la nación, pues la situación evidentemente es extraordinariamente grave, ¿no? Bien es decir, y es buen momento para decir y decirlo aquí, que en España hay una nación soberana, que es España, y ninguna más. Y por tanto, sobre esa base, España es una nación plural que reconoce constitucionalmente la pluralidad constitutiva de España, pero como dice nuestra Constitución, la nación española es una, soberana y única. Y así tiene que seguir siendo. Segundo, el Estado español, que nos engloba y representa todo, el Estado español es la organización jurídica que expresa jurídicamente, materialmente, administrativamente, políticamente, la nación española. Eso está puesto en cuesta porque se está descuartizando el Estado español, desmantelando el Estado español para que justamente se consiga que la nación desaparezca. Y esa es la peligrosidad de la entrega a los separatismos o a los antiguos terrorismos. Es decir, cuando el gobierno de España está condicionado por los golpistas catalanes, por un prófugo de la justicia, por los antiguos separatistas, por los antiguos terroristas de Bildu y por gente que no cree en la nación española, eso, que es responsabilidad fundamentalmente del Partido Socialista, eso pone en cuestión existencialmente nuestra Constitución, nuestra nación y nuestro Estado, ¿no? Y algunos de los ejemplos que ponía el presidente de la Diputación son bien evidentes. El daño institucional que se está haciendo en el país es muy grave. Y no podemos pensar que eso no nos vaya a pasar factura. Nos va a pasar factura, entre otras cosas, por varias razones muy importantes. La primera es que no hay nada tan importante para la salud política y económica de un país que tener buenas instituciones. Y que las instituciones gocen de buena salud. Con las instituciones no se puede jugar.
A las instituciones no se les puede atacar, no se les puede manosear, no se les puede despreciar. No se puede en una democracia gobernar sin el Congreso de los Diputados. No se puede alardear de gobernar sin el Parlamento. No se puede poner en cuestión el Estado de Derecho. No puede haber un fiscal general del Estado procesado. No se puede utilizar la abogacía del Estado en beneficio propio. No se puede usted las instituciones en beneficio propio. No se pueden hacer esas cosas. Las instituciones es lo más importante desde el punto de vista político y lo que garantiza en gran medida nuestra actitud y nuestra convivencia. Y en segundo lugar, es que desde un punto de vista económico no hay nada más competitivo para un país económica y socialmente que tener unas buenas instituciones. No solamente en España existen esos problemas ahora, en otros países también, pero nosotros haremos muy bien en ocuparnos de lo nuestro. Pero hacía un antiguo profesor muy importante norteamericano, Samuel Huntington, que escribió una famosa teoría sobre el choque de las civilizaciones, dijo en un momento determinado, lo más importante de los Estados Unidos no son los valores que han inspirado nuestra democracia, sino nuestras instituciones. También tienen problemas ellos con instituciones ahora, pero por razones de la política, ¿no? Cambiemos la política, es mi consejo, es lo más importante. Nunca la política ha sido tan despreciada. Nunca en el gobierno de España ha habido un nivel tan bajo política y moralmente como el de este momento. Y nunca la política ha sido tan necesaria en el mundo y en España también para sacar las cosas adelante. Recogiendo un poco el testigo de lo que ha hecho el presidente Claver, con todo lo que está pasando actualmente en España. O sea, uno cree que lo ha visto todo y el partido dice que siempre hay prórroga. Pues espérese lo que le queda por ver. Voy a poner ejemplos. Ustedes se acordarán de una pandemia, un terremoto, un volcán, un reciente apagón, que eso parecía imposible, el independentismo catalán, casos de corrupción del Partido Socialista, los habidos y por haber, indultos. Ya que estamos aquí en Aragón, el parador de Teruel y Ábalos seguro que se lo pasaron muy bien. Enfrentamiento con Israel, con Estados Unidos, con la propia Unión Europea. Nos vamos a negociar con China de espaldas a la Unión Europea. Con todo esto que está pasando, ¿está actuando bien el Partido Popular desde la oposición? ¿Los ciudadanos están actuando bien? O sea, pasa todo y aquí no pasa nada. Y por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad podemos hacer caer un gobierno del PP. Ahí, es decir, no pasa nada. ¿Qué quiere decir no pasa nada? ¿Que está todo permitido? No, perdón. ¿Pero qué quiere decir no pasa nada o qué quiere decir, o si no pasa, qué es lo que se quiere que pase? Indultan a mi mujer y, no, perdón, un segundo. Y la culpa es de los jueces. Vamos a ver. No, si no estoy preguntando en voz alta. Cuando se dice esa expresión, dice, oiga, ¿qué quiere usted que pase? No, en una democracia las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar, que es en las elecciones. El problema, que yo entiendo que hay mucha gente inquieta en este momento porque dice, no, es que mire usted, para terminar la legislatura, si es que la legislatura termina, faltan 2 años todavía. Entonces hay que administrarlos, no tanto hacer la pregunta que pasa. Lo que ocurre es que no se puede, lo decía antes, no se puede ser espectador de la situación. En una crisis muy grave que hubo en España en el año 1917, que también tiene que ver con la izquierda, con una parte de la izquierda, y también tiene que ver con el separatismo. El rey, el Alfonso XIII, le llamó a don Antonio Maura, uno de los grandes políticos reformadores conservadores de España, y le preguntó su opinión de lo que iba a pasar en el país y a dónde iba el país, ¿no? Y don Antonio Maura le dijo, mire, Majestad, España tendrá futuro si los españoles dejan de ser espectadores de su propio suicidio. Bueno, pues yo digo hoy lo mismo. España tiene un gran futuro si dejamos, la mayoría deja de ser espectadoras de nuestro propio suicidio. Porque eso es lo mismo, y ese suicidio es entregar el país en manos de los adversarios del país.
Nadie entregaría su empresa en manos de aquellos que quieren destruir su empresa. Nadie entregaría Alto Aragón Televisión en manos de los que la quieren destruir, o la Diputación, o tantas cosas. Nadie entregaría su casa o su familia en manos de los que la quieren destruir. Pues no entreguemos el país en manos de los que quieren destruir, pero no lo hagamos, no lo miremos. Cada uno puede hacer algo. Yo ya lo dije en una expresión y lo vuelvo a decir: el que pueda hacer, que haga. El que pueda hablar, que haga, que hable. El que pueda escribir, que escriba. El que pueda aportar, que aporte. Todo menos inhibirse y ver este espectáculo realmente cada vez más bochornoso, cada vez más lamentable en España. Me dice, el Partido Popular está haciéndolo correctamente. Sí, dentro de de las posibilidades políticas que hay, mi respuesta es que sí. Y mi respuesta es que tenga cada vez más posibilidades de que un gran proyecto político expresado y respaldado por una mayoría de españoles triunfe en España. La cuestión es, como pasa ya en muchas comunidades o en muchos municipios, ¿no? La cuestión es que el Partido Popular va a presentar, y estoy seguro que lo va a hacer, un gran proyecto político para España. España en este momento no tiene ningún proyecto, nada más que unos gobernantes incompetentes y corruptos que lo único que quieren es seguir en el gobierno. Aquí hemos dado en las últimas semanas unos pasos muy graves, pero se puede ser incompetente, pero no corrupto. Pero ser incompetente y corrupto ya es ir subiendo de grados. Pero no hay nada, me dices, ¿cuál es el proyecto de futuro de España? No, nada, seguir aquí a costa de lo que sea. Da igual un prófugo de la justicia, que da igual cualquier otra cosa, da igual ceder las competencias de inmigración a quien no debe tener nunca las competencias de inmigración, da igual una cosa que otra. Todo da igual ya, se han pasado todos los límites. Es más, por primera vez en la historia tenemos un gran apagón y la conclusión de muchos es que hay que dar las razones, hay que dar las gracias al gobierno porque volvió la luz. Sí. Por primera vez nosotros, todos los españoles, porque todos hemos colaborado en ello de alguna manera, unos más, otros menos, unos como clientes, otros como... Pero todos estábamos orgullosos de decir que tenemos la mejor red, una de las mejores redes de alta velocidad del mundo. Bueno, pues hasta eso se ha puesto en cuestión. Ya ha colapsado. Y cuando colapsa, también le tenemos que dar las gracias al gobierno porque dice, mire usted, qué rápido volvieron los trenes otra vez. A mí se me ha parado el tren 2 veces viniendo para acá. Va bien el AVE, ¿eh? No, 2 veces, sí, 2 veces. Pero Oscar Puente es hay otras cosas, no me ha pasado nada, pero otros han tenido situaciones peores. Pero una cosa de la que todos los españoles estamos orgullosos, bueno, pues ni eso. Pero, fíjese, además de la incompetencia, tiene uno que pensar, ¿y eso por qué? Pues yo le voy a decir ahora una cosa. Mire usted que es una de las cosas de proyecto de futuro, y usted hablaba antes de inversiones. Mire usted los presupuestos generales del Estado en España y analice en qué nos gastamos esto y esto. Muy bien. Y cuando llega usted a las infraestructuras, dice, y ahora necesitamos no solamente hacer, sino mantener las infraestructuras. ¿Cómo mantengo yo bien las líneas de AVE y los trenes? Y las autopistas. Y cuando va usted a decir cuánto tengo para eso, es una cantidad ridícula. Entonces lo que nos vamos a encontrar los españoles por la incompetencia corrupta de unos señores es que no tenemos dinero para mantener lo que nosotros hemos hecho. Entonces esas cosas son las que forman parte de un proyecto serio. De un proyecto que tiene un futuro, que quiere un futuro para el país, ¿no? Y eso España ya ha demostrado que es capaz de hacerlo. España es un país con inmensas capacidades, con inmensas posibilidades, pero hay que animarle efectivamente a que vayamos en esa dirección, ¿no? La respuesta a lo que usted me preguntaba del Partido Popular es que creo que sí, pero naturalmente tenemos que hacer muchas más cosas. Hoy mismo se acaba de convocar un congreso del Partido Popular para el próximo mes de julio. Cosa que, por cierto, yo sabía que iba a ocurrir ya hace varios meses, pero se ha convocado hoy
Y yo creo que ahí se utilizará ese Congreso para presentar un gran proyecto político a los españoles. Que los españoles ya lo intuyen, que ya se explica en muchos casos, pero que se confirmará. Pero a veces, presidente, dar o pedir a esos españoles que... Antes, yo recuerdo que estar en el paro era casi como una ofensa, hoy es casi una suerte. ¿Cómo? Estar en el paro antes era una ofensa, ahora es una suerte, porque alimentamos a base de subvenciones de dinero público o compramos votos con ese dinero, que son votos luego que van obviamente a la izquierda, por no trabajar. Tenemos unas infraestructuras en Huesca, corríjame, son 20 años para acabar 12 kilómetros de una autovía. 20 años para 12 kilómetros. O sea, cuando ves otras cuestiones de prioridades donde se invierte dinero, no sé si por nicho de voto o por mantener alguno en la Moncloa, pero esa dejación de todo va a generar que lo que ahora nos costaría 5, luego nos cueste 10. Bueno, claro, pero eso vamos a ver. Nosotros cuando llegamos, y recordaba hace una victoria del año 2000 antes, pero llegamos en el año 96. En el año 96, ¿por qué llegamos? Porque se votó un proyecto de cambio. Nosotros llegamos para cambiar algunas cosas, no para estar en el gobierno. Y yo le digo sinceramente, a mí no me interesa nada estar en el gobierno para no hacer nada. A mí me interesaba estar en el gobierno para cambiar las cosas de España, para hacer en gran medida lo que hicimos. Una España más abierta, una España más moderna, una España con más responsabilidad internacional, una España mucho más liberal, una España mucho más competitiva, con más oportunidades para la gente, con muchas más oportunidades para las personas, que estuvieran los actos fundacionales de las cosas importantes internacionales como fue la creación del euro. Hay que recordar que el euro, después de la creación de la Unión Europea, es lo más importante que ha pasado en la Unión Europea. Bueno, pues ahí estuvimos en el momento fundacional. Bueno, tantas y tantas cosas. Pero eso es tener un proyecto de país. Y ese proyecto de país es el que hay que poner y hay que explicárselo a los españoles. Y hay que decir, y eso pasa, yo lo digo muy claramente, por explicar bien, por reforzar la unión entre españoles, por fortalecer y volver a dignificar nuestro Estado, por abrir nuestra economía, liberalizarla, dejar que compitan, porque haya más empresas, por incentivar más al empresariado, porque haya más oportunidades para la gente, por tener más responsabilidad internacional y estar al lado del que se tiene que estar y no en contra del que se tiene que estar y al lado del que no se tiene que estar. Todas esas cosas son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Le voy a preguntar, ya que hablamos de con quién hay que estar y al lado de quién, ¿qué opina de las relaciones actuales de España con Estados Unidos? No hay. Es un problema. Gordo. Vamos a ver. No hay. Sí, no hay en términos de confianza, quiero decir, ¿no? El único presidente de los Estados Unidos, toda su historia, el único presidente de los Estados Unidos, que empezó un viaje a Europa por España, fue en el año 2001 el presidente George Bush. El único de la historia de los Estados Unidos. ¿Usted ha tenido alguna noticia, el gobierno de España, además de la guerra arancelaria y de los aranceles y todo eso, el gobierno de España ha tenido alguna noticia directa del actual presidente de los Estados Unidos? ¿De la Secretaría de Estado, del Departamento de qué? Cuando equivocadamente el actual presidente de los Estados Unidos declara la guerra comercial al mundo, de la cual ahora está recogiendo velas, cuando equivocadamente declara la guerra comercial al mundo, la reacción del presidente español es irse a China. En contra de la Unión Europea. Sí, en contra de la Unión Europea, para molestar a nuestro aliado norteamericano y además de eso, para perjudicar los intereses de España también. Entonces, tiene que haber un sentido. Usted tiene que saber que la Unión Europea tiene unas reglas y hay que respetar las reglas. La Unión Europea tiene unas alianzas y hay que saber respetar esas alianzas. Tendrán sus momentos de mayor o menor dificultad,
Pero todas esas cuestiones hay que explicarlas bien a la gente, ¿no? La Unión Europea fue fruto de la relación del Pacto Atlántico. El Pacto Atlántico no solamente es una estructura ahora muy de moda militar de seguridad como es la OTAN, es también un pacto político. Somos los que hemos defendido durante todos estos años las libertades, la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo, la tolerancia. Eso son nuestros valores. Eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Y eso usted puede tener relaciones con otros mundos, pero ¿qué tiene que ver el Partido Comunista Chino con esto que acabo de decir? No, pues no tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver? Para estos dirigentes sí, como para otros dirigentes tiene mucho que ver Maduro. ¿O tiene mucho que ver el dictador cubano? Pues claro. ¿O tiene mucho que ver Putin? Pero de lo que se trata es de construir un futuro sobre las bases esenciales que han determinado y que determinan que los seres humanos tengamos más oportunidades y los seres humanos seamos más libres. Y que, por lo tanto, que esa aspiración de libertad que tenemos basada en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, en nuestras instituciones, en nuestra decisión de convivir, esos valores sean los valores que prevalezcan. ¿Y esas relaciones con la Unión Europea, cómo le parece que está España ahora mismo? Pues depende de lo que está España. Usted mire quién va. Usted ha estado recientemente, este fin de semana, el primer ministro del Reino Unido, el presidente de la República Francesa, el nuevo canciller alemán y el primer ministro de Polonia en Kiev, con el presidente de Ucrania. ¿Usted ha visto el español? Hace días que no se le ve. Ah. Bueno, entonces me dice usted que España, vamos a poner otro ejemplo. Mire, cuando se produce la gran crisis de la pandemia, se aprueban eso que llaman, los que están en los gobiernos ahora lo saben muy bien, los fondos Next Generation. A España le correspondían 180.000 millones. 180.000 millones. La mitad en ayudas directas y la mitad en préstamos. Eso termina el año que viene. De los préstamos no hemos pedido nada. De los 80.000 millones de ayudas directas, la Unión Europea ha aprobado 24.000. Quiere decir, ha mandado 24.000. Pero no quiere decir que el gobierno haya aplicado 24.000. Vamos a suponer que ha aplicado la mitad de 24.000 o menos de la mitad de 24.000. ¿Me quiere usted decir dónde lo han aplicado? ¿Me quiere usted decir que no se podían haber utilizado esos fondos para hacer un gran pacto para mejorar la defensa y la seguridad de España? ¿Para hacer un gran pacto para renovar las infraestructuras de España? ¿Para hacer un gran pacto para mejorar el sistema educativo español? ¿Para hacer un gran pacto para dotar a nuestras instituciones judiciales, por ejemplo, de unos medios físicos mejores? ¿Para hacer un gran pacto que conectase de una manera más razonable las distintas comunidades autónomas en España? Pero bueno, ¿dónde está ese dinero? España es un país que hace años, yo recuerdo muy bien cuando recibíamos, que estuvimos a punto de recibir ahora también, fondos de cohesión, porque íbamos creciendo en renta per cápita, pero no lo suficiente, pues tenía una capacidad inversora del 98% de lo que recibía. Ahora no. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Y cuando yo hablaba de incompetencia, no estaba hablando de incompetencia en sentido general. Es que todo eso es una manifestación espectacular de incompetencia. Es que el año 2026 se va a producir en España, es decir, hemos perdido no sé cuántas decenas de miles de millones de euros por incompetencia. Y lo que hemos invertido, no sabemos dónde lo hemos invertido y para qué. Bueno, pues eso. Entonces, esto es España, ¿eh? Ahora. Bueno, pero eso me dice usted, ¿dónde está España? Pues en esas circunstancias está. ¿Dónde está España en Iberoamérica? Pues Maduro. ¿Con Nicaragua? ¿Dónde está? ¿Dónde está España en Oriente Medio?
donde no debe. Correcto. Bueno, pues entonces, vamos a ver si nos empezamos a situar, a hacer las cosas desde el principio, a vestirnos por los pies y a pensar un poco. Y cuando hagamos todo eso que parecen las cosas que parece tan difícil, no es tan difícil. Y si hace eso, yo le aseguro usted una cosa, el país responde, y responde bien, y responderá arrolladoramente bien. Y hay en España gente capaz, hay en España líderes que merecen confianza, que ni son incompetentes ni son corruptos. Son competentes y son decentes, y eso es muy importante. Lo principal de un país, presidente, o siempre se ha dicho que es poder defenderse. Es la primera virtud de un país, ¿no? ¿Qué opina de las relaciones de España con Israel? Que le hemos cancelado un contrato, con Palestina. Sánchez evita hablar de rearme, se doblega a lo que manda Sumar, o los independentistas, o la ETA. ¿Qué es lo que opina de todo eso? Vamos a ver, pues le voy a decir lo que opino. España ha tenido dos grandes, ha tenido distintos riesgos, ¿no? El mayor riesgo de España en su momento fue todos los temas relativos al terrorismo, ¿no? Y nuestro mayor problema. Eso se combatió con el esfuerzo de mucha gente y con los pactos que eran posibles, pero se combatió y se derrotó desde el punto de vista operativo. A mí lo que me preocupa es que eso se resucitó desde el punto de vista político. Y eso es Bildu. Vamos a decir, Bildu controla la mitad del País Vasco. Y Bildu es socio preferente e indispensable del Gobierno de España. En el Gobierno de España. El máximo dirigente de Bildu es un terrorista. Fue quien disparó contra el diputado Gabriel Cisneros, padre de la Constitución, por cierto, y fue uno de los secuestradores que interrogó al embajador y exdiputado Javier Rupérez, entre otras hazañas. La actual portavoz de ese grupo en el Congreso de los Diputados era la que desde las páginas de Gara, el diario Gara, señalaba a aquellos a los que la banda tenía que atentar contra ellos. Y transmitía información de la banda terrorista ETA. Aquel periódico fue cerrado con eso, por eso. Y yo lo dije claramente, todo, solo la ley, pero toda la ley. Y el terrorismo de ETA no eran solamente los comandos que mataban, eran los que ayudaban, eran los que financiaban, eran los que tenían en sus manos la comunicación, era el aparato internacional, era Batasuna, era Bildu. Y cuando eso se afrontó todo eso, es cuando eso se ganó. Todo eso se resucitó después. ¿Y por qué? ¿Cuál es la ventaja que tiene España? ¿Cuál es la ventaja que tiene España y tienen los españoles? Que Bildu esté condicionando el gobierno de España. ¿Qué ventaja es esa? Si lo que quieren es destrozar la democracia española y nuestro país. Miren, a España, eso fue un problema. A España tuvimos otro problema en un momento determinado, en el año 2002, en el cual pues, nos ocuparon militarmente una isla. Yo hubo que organizar una operación para desalojar esa isla. Te estaban haciendo una prueba. Dice usted, yo hago eso ¿por qué? Porque creo que España no va a reaccionar. Y la respuesta fue, no, usted se ha equivocado, vamos a reaccionar. Y reaccionamos. Y además, por favor, no lo volvamos a hacer otra vez, no se vuelva a hacer otra vez estas cosas. Quiero decir, cuando tienes un proyecto y unas ideas en la cabeza, tienes que llevar al país en esa dirección. Y efectivamente el país gana mucho con eso y el país responde con eso, ¿no? ¿Qué va a ganar el País Vasco en manos de los antiguos terroristas? ¿Qué va a ganar España si eso sucede? Mire,
pues son las políticas, son las circunstancias a las que nos conducen algunas políticas, ¿no? No quiero decir ahora también lo que está pasando en otros terrenos, en Cataluña, en otros sitios, ¿no? Pero hablemos de las cosas por el principio, vemos las cosas. Pluralidad constitucional de España, total. Sustitución de España en 17, 19, 22 mosaicos diferentes. No, ninguno. No puede ser. ¿Qué relación debería tener España y Marruecos? ¿Qué? ¿Qué relación debería tener España y Marruecos? La mejor posible. La mejor posible siempre, sabiendo que siempre puede ser una relación conflictiva. Y esa relación pues es una relación que hay que cuidar, ¿no? en todos sus aspectos, ¿no? Las relaciones en los países son también relaciones políticas, son relaciones económicas, son relaciones militares, son relaciones de seguridad, son un tipo internacionales, forma parte de un componente de un paisaje en el cual pues esas relaciones tienen que ser muy cuidadosamente. Pero España hará muy bien en cuidarnos a nosotros mismos de nuestras propias capacidades, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es la capacidad tecnológica de España? ¿Cuál es la capacidad militar de España? ¿Cuál es la capacidad económica de España? ¿Cuál es la capacidad de disuasión de España? ¿Cuál es la capacidad de intervención, si fuese necesario, de España? ¿Cuál es la capacidad de contribuir de España en una situación de crisis? Esas cuestiones son las cuestiones que nos tenemos que plantear mucho más que todo esto diciendo que todas estas discusiones, el rearme sí, el rearme no, pero el rearme no, el rearme sí, pero ese es un país seguro. Tener un país seguro y además un país capaz de cumplir con sus responsabilidades internacionales. Eso es lo que tiene que hacer un gobernante responsable. Y cuando se produce una crisis como la que se está produciendo, en la cual todos los países tienen que gastar más en seguridad y defensa, lo primero que hace un jefe de gobierno demócrata responsable es ir al Congreso de los Diputados, explicarlo y pedir el apoyo de la Cámara. Que es lo que yo hice cuando tuvimos que pasar varias crisis importantes en España. Eso es lo que se hace, eso es lo que se debe hacer y eso es lo que no se hace ahora y es inaceptable. ¿Qué opina de la OTAN? ¿De la OTAN? Porque, entre otras cosas, que gracias a la OTAN estamos aquí de charla en Huesca esta tarde, ¿no? Se puede decir, pues, la OTAN es la expresión de la alianza más importante que ha habido en el mundo, que ha dado, y probablemente la alianza más exitosa de la historia. La OTAN ha promovido estabilidad, seguridad, libertad, democracia en el mundo, ha garantizado la estabilidad, ha garantizado las posibilidades de que los europeos convivamos después de la Segunda Guerra Mundial y tiene que seguir haciéndolo. La OTAN pasa momentos de dificultad, pero yo sigo pensando que la relación atlántica es fundamental, que la relación transatlántica es fundamental, que nuestra seguridad hay que mejorarla en el seno y en el marco de la OTAN, con más responsabilidad europea, pero manteniendo claramente nuestra relación con los Estados Unidos. ¿Eso pasará momentos de dificultad? Pues pasa momentos de dificultad, pero no quiere decir que no es lo que haya que hacer, ¿no? Es lo mismo que me dice usted, ¿las democracias o muchas democracias ahora pasan dificultades? Sí. ¿Y qué me quiere usted decir? ¿Que hay que dejar de ser demócrata? No. Pero si usted habla, si se retrotrae, nos retrotraemos a los años 30 del siglo pasado, es decir, hace casi 100 años, un siglo. Si usted decía que era demócrata liberal, en Europa en los años 30, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no, mira, eso te daba muy poca esperanza de vida, ¿no? Era la época del comunismo, era la época del nazismo, era la época del fascismo, todo eso. La OTAN es la expresión de un pacto que ha sido un pacto. Lo que hay que hacer es confiar en la OTAN, mejorar la posición europea en la OTAN y expandir la OTAN. Porque la democracia, nuestras democracias y la nuestra también, tiene el desafío hoy de regímenes dictatoriales o regímenes autoritarios que quieren cambiar el orden internacional para controlar nuestras democracias y que dejen de ser democracias. Y eso, pues, mientras yo pueda hablar para decir que eso es un error y que conmigo no cuenten, voy a hablar para decir que eso es un error y que conmigo no cuentan. Estamos hablando de democracia, presidente, y la pregunta es, ¿vivimos en un país democrático o es una dictadura del régimen socialista encubierto? No.
yo creo que vivimos en un momento de degradación democrática. O sea, España, la crisis de España la va degradando nuestra democracia a eso que se llaman democracias iliberales. Es decir, que se puede prescindir de las instituciones con tal de estar en el poder. Es decir, ¿qué es una democracia liberal? Una democracia liberal es, por ejemplo, aquí un gobierno que dice, mire usted, yo no presento los presupuestos generales del Estado porque no me los aprueban. Y entonces llevo 1 año sin presentarlos, 2 años sin presentarlos. Pero yo les digo, es que en toda la legislatura no pienso presentarlos. No, es que hay que hacer una cosa de seguridad. Es que el Parlamento, es que vamos a gobernar sin Parlamento. Es que se ha dicho de esa manera. ¿Usted se acuerda cuando se produjo desgraciadamente la catástrofe natural más importante de la historia de España, que fue la Dana en Valencia este año? Usted vio, o sea, la catástrofe natural más importante de la historia de España no justifica que el gobierno de España tenga la mayor responsabilidad. No solamente lo justifica eso, sino que el jefe de gobierno sale y decir, si necesitan ayuda, que la pidan. Bueno, pero es el mismo señor que sale y dice, si no tenemos el Parlamento a favor, pues no vamos al Parlamento. Adiós, muy buenas. Y es el mismo señor que dice, estos jueces están actuando. Pues vamos a por los jueces. Y no pasa nada. Pasa que se deterioran las instituciones. Y pasa que como se deterioran las instituciones, cuanto antes salgamos de esta situación, mejor. Pero tenemos que salir de esta situación a través de las urnas y a través de la democracia. Y lo que es una buena opinión es decir, lo mejor que le podía pasar a España hoy es que se celebrasen unas elecciones, que es lo que tenía que pasar, y que esas elecciones, si los españoles quieren, que espero que quieran, den lugar a un cambio político en el país. Tenemos la desgracia de tener en Huesca un PSOE que es... En Huesca hay pocas desgracias, o sea, no... No, pero digo, tenemos la desgracia de tener un PSOE que es la extensión del gobierno de España. O sea, es de Pedro Sánchez, se han manifestado públicamente grandes defensores, por supuesto. Todo lo que hace Pedro Sánchez es fantástico, no cabe error, es el todopoderoso. Aunque eso nos perjudique, en este caso, la provincia de Huesca. O sea, todo lo que dice es fantástico. ¿Qué le parece Pedro Sánchez? No, yo no. Los hechos son los que a la gente le ponen en su lugar. Hay muchos, cuando uno ha pasado por el gobierno, y antes de pasar por el gobierno, yo lo tenía claro, es mucho más importante después el legado que se deja que no el tiempo que transcurre. Parece que este señor tiene un empeño en ser el presidente del gobierno con más años en la historia de España. Sí, oiga, pero es el peor que ha pasado por allí. ¿Ha hecho bueno a Zapatero? Y a Fernando VII le está haciendo bueno. Y a Fernando VII. Bueno, y el legado que va a dejar este señor va a ser un legado que no quiero decir, por llamarlo de alguna manera, la huella, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, en eso nos tenemos que concentrar, pero son los hechos los que determinan la capacidad de las personas y lo que hacen las personas, ¿no? Y luego, los políticos populistas de hoy necesitan el país polarizado, necesitan la confrontación. Es decir, las cosas que pasan, muchas cosas que pasan, unas pasan por incompetencia, otras por corrupción, pero hay muchas cosas que pasan porque el ejercicio populista de la política. Es decir, este gobierno necesita enfrentar a los españoles, porque es su vida, es su sangre, de eso vive. Si no polariza, si no confronta, eso ocurre en otros países, eso es el populismo.
Eso ocurre también en los Estados Unidos, eso ocurre en muchos países iberoamericanos, eso ocurre en las políticas modernas por distintas razones, que si hay luego 2 minutos a lo mejor hablamos de ella. Pero esa polarización no es la buena, esa polarización es muy negativa y tenemos que reencontrar políticas que nos sirvan de punto de encuentro. Le voy a decir una cosa que es bien sencilla. El principio esencial básico de una democracia es aceptar al adversario. Es aceptar que puede haber gente que piense distinto que tú, pero que como tú va a respetar las reglas. Y eso es la convivencia y eso es la coexistencia. Y tenemos que encontrar espacios en común para hacer muchas cosas juntos. Podemos hacerlo. ¿Es difícil hacerlo políticamente ahora? Sí, porque hay unos que solo se dedican a la polarización y a la destrucción. Y eso es la política del muro, la política actual, la política de la exclusión, donde se vuelve a las políticas guerra civilistas que dicen aquí lo que consiste esto es estar en el gobierno y que aquellos de allí, a los que considero enemigos, no lleguen nunca jamás. Esas políticas populistas, cuanto antes cesar, son muy peligrosas, muy perniciosas, no traen más que problemas y cuanto antes nos libremos de ellas, tanto mejor. ¿Cómo cree que debería actuar el Partido Popular con Vox? ¿Usted cómo calificaría? ¿Amigos, contrincantes, enemigos? ¿Cómo explica usted que Vox, que es un enemigo del comunismo y uno de sus mejores aliados es Orbán? Ya sabemos la relación que tiene con Putin. Yo sé que las circunstancias políticas son distintas en cada sitio y que también aquí. Y por lo tanto no entro en detalles. Yo puedo hablar de mi experiencia. A mí, algunos me dicen que una de las cosas que yo hice menos mal fue unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Cuando eso pasó, ganábamos. Cuando eso dejó de pasar, dejamos de ganar. Y lo digo simplemente como reflexión al electorado y al votante, no me estoy diciendo otra cosa. Dicho eso, mi particular posición es lo que yo llamo la doctrina Ben Gurión. Ben Gurión, como saben muchos de ustedes, fue el creador del Estado de Israel. Y fue el primer presidente de Israel, del Estado moderno de Israel, a partir de la Declaración de Independencia de 1948. Antes de eso, 1947-1946, Palestina era, lo que es hoy el territorio de Israel, era un protectorado británico. Era un mandato británico, un protectorado británico. Y los israelíes estaban allí pues, en guerra con los árabes. Pero venían muchos judíos a poblar Israel, ¿no? De Europa. Y los ingleses aprobaron lo que se llamó el Libro Blanco. Y entonces, ¿el Libro Blanco en qué consistía? El Libro Blanco consistía en que los ingleses limitaban extraordinariamente, hasta casi prohibir, el que hubiese emigrantes judíos que volviesen, que fuesen a Palestina. Y eso era el Libro Blanco. Y entonces le preguntaron a Ben Gurión. Claro, Ben Gurión tenía un pequeño problema. Tenía que hacer la guerra con los árabes, que los árabes le hacían la guerra, y además los británicos le prohibían que fueran judíos a Israel. Y le preguntaron qué iba a hacer. Y Ben Gurión contestó lo siguiente. Dijo, vamos a luchar contra el Libro Blanco como si no hubiera, y vamos a hacer la guerra como si no hubiera Libro Blanco. Pues cuando usted me pregunta de las relaciones así, pues hay que actuar como si no hubiera y seguir haciendo las cosas para intentar que estén mejor. A veces lo ponen muy complicado ellos, ¿eh? No es complicado. ¿Sabe usted lo bueno de esa historia? Que Ben Gurión ganó. Ben Gurión ganó. El Estado de Israel se proclamó y le hicieron una guerra, 2 guerras, 3 guerras, 2 intifadas, 3 intifadas, otra guerra, los ataques ahora de 2003 y ahí está. Ganó. Yo no estoy haciendo
esas comparaciones históricas, simplemente diciendo que la doctrina de Ben Gurión también en las relaciones políticas es interesante, ¿no? Yo pude conseguir unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda y no me arrepiento nada de eso. Creo que funcionó bien. Y los electores, pues que reflexionen. Alcaldesa, no se preocupe que las aguas vuelven a su cauce, ¿eh? O sea, usted tranquilo, ya la acaba de escuchar. Si usted volviera hoy a ser presidente, aparte de que nos daría a todos una gran alegría y nos dejaría un gran titular, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué 3 medidas adoptaría? No, esa pregunta no tiene respuesta. No tiene, porque está basada sobre una... Es lo mismo que te decían, si usted hubiera sabido en el año no sé cuántos lo que en aquel año no sabía, pero ahora sabe, ¿usted que tomaría la misma decisión? Y digo, usted, es una pregunta absolutamente que no tiene ningún sentido. No le digo que la suya no tenga sentido. Perdón, no lo digo eso. Que me voy a ir triste a dormir, presidente. Pongo el ejemplo de que cuando se me hacen esas preguntas yo siempre digo, no tiene sentido esa pregunta. Porque claro, si sabes lo que va a pasar, pues usted sabe siempre lo que va a pasar. Está muy bueno, pero usted no se equivoca nunca. No, pues es una cosa muy clara. Yo tengo intención de ayudar a que las cosas en España mejoren, eso lo intento todos los días y es lo que voy a seguir haciendo. Es mi compromiso y yo con mis compromisos sí respondo. Y espero y deseo que España puede y debe tener un gran presidente. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo será un gran presidente de España. Presidente, le voy a hacer la pregunta que yo creo que toda la sala se está haciendo hoy y que van a decir, a ver cuándo se la hace. ¿Qué contenía el cuaderno azul? Yo le iba a regalar uno, pero con las prisas me lo he dejado, se lo prometo, ¿eh? Contenía todo lo que tenía que contener. Y que además, durante algunos años... Me ha hecho un balón arriba al larguero, ¿eh? Durante algunos años seguirá conteniéndolo, durante los años que sean, pero no se abrirán. No se abrirán. Algunos se han abierto un poco, pero otros no se van a abrir todavía. El tiempo es largo, ¿no? Y ya he dicho antes que la cosa no es cuestión de tiempo, sino de hacer las cosas. Los tiempos hay que medirlos y en la política el tiempo es muy importante. Una decisión política en mal momento pues constituye un gran fracaso. Y en cambio una decisión regular en un buen momento pues a lo mejor se convierte en un buen triunfo. Las cosas en su momento, pero esos cuadernos tienen mucha historia dentro, ¿no? Y la historia pues hay que mirarla con tranquilidad, pero hay que dedicarse a ello. Y una de las cosas que los líderes políticos, sobre todo los líderes políticos, primero, necesitamos líderes políticos. Segundo, como los buenos que hay aquí en Huesca. Aquí tenemos los mejores, ¿eh? Yo sé, yo lo sé, por eso lo digo. Están sentados, ¿eh? Por eso lo digo. Igual que en otro sitio me callo, pero aquí no me voy a callar, o sea, no lo vayan a decirlo. Pero necesitamos gente con capacidad de dedicarle un tiempo a la vida política. Eso existía antes, ahora existe cada vez menos. Y por eso en casi todo el mundo el nivel de la política ha caído, porque existen menos personas voluntarias para dedicar tiempo a la política. Y dedicar tiempo a la política es dedicar tiempo a que tu país, a contribuir a que tu país sea mejor. Porque al final, o sea, se puede pensar de una manera o de otra, pero los países necesitan gobiernos, o las provincias, o los municipios. Y hay que procurar que el gobierno sea lo mejor posible. Y hay que procurar tener la gente mejor posible en los gobiernos. Y entonces eso requiere que también los dirigentes políticos de hoy dediquen tiempo a lo que hace la política, a entender las cosas políticas. Si uno no entiende la historia de Europa o no sabe nada de la historia de España, es muy difícil que pueda explicar lo que pasa hoy. Si uno no sabe, no tiene unas nociones claras de geografía, ¿cómo va a explicar algunas crisis que ocurren? Si uno no tiene unos conceptos básicos, digamos, filosóficos o morales, ¿cómo es posible que opine sobre las cuestiones que hoy confrontan una gran parte importante de las sociedades, ¿no? Es decir, el cultivo de eso que se llama las humanidades, que hemos despreciado, es hoy. Le voy a decir, no importante, le voy a decir por distintas razones.
es el cultivo de las humanidades, es hoy más importante que nunca. Y es la gran esperanza que los seres humanos podemos tener en nuestro futuro. Digo, los seres humanos podemos tener en nuestro futuro. Y la política de hoy necesita más que nunca gente con capacidades bien construidas, capaces de explicar las cosas y capaces de haber dedicado tiempo al estudio, a la meditación de todo este tema. Eso es bastante más complicado que un tuit, bastante más complicado que un WhatsApp, que 2 WhatsApp, o que todos los WhatsApp que se están publicando ahora, que son una vergüenza. Pero tengan en cuenta lo que le acabo de decir. Presidente, le voy a pedir, ya que le veo que entra en materia, una anécdota. Llevamos en materia un rato, yo creo que nos van a echar, ¿eh? Yo había calentado ahora. Yo pensaba empezar la entrevista ahora, pero... No, yo prisa no tengo porque voy a dormir en Huesca, pero... Cuéntenos una anécdota curiosa que se pueda contar, que no nos saltemos el Código Penal, de su paso por Moncloa. Anécdotas curiosas puede haber muchas, pero tampoco es cuestión de decir en este momento, me acuerdo de una anécdota curiosa que sea más o menos, que pueda ser más o menos interesante. La vida política está llena de momentos, la vida política está llena de circunstancias y la vida política pues hay que procurar también aprovecharlas, ¿no? Pero le contaré una historia. Hay mucha gente que dice, hay mucha novela en todo eso, ¿no? Porque qué duro es estar en Moncloa, qué duro es esto, qué duro, ¿sabes? Y yo se me decía, oiga, ¿es duro vivir en un palacio? Es más duro no vivir en un palacio. ¿Es duro? ¿Tú qué has querido ser? ¿Presidente del gobierno? Sí. ¿Has conseguido? Sí. Pues con la presidencia del gobierno, como en todos los demás lugares en los que puedes estar, hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos difíciles y momentos no difíciles. Pero yo le digo, yo no quiero ser no he querido ser nunca otra cosa distinta del presidente del gobierno de España. Y me han ofrecido otras cosas, ¿eh? Pero yo he dicho que no. Pues me dicho, mi familia ha padecido mucho. No, mi familia no, yo tengo una familia absolutamente normal y llevo 48 años o 47 casado con la misma señora, con la misma mujer, a la que quiero mucho y tengo unos hijos estupendos y tengo unos nietos estupendos y todos eran normales, normal. No pasa, los niños van allí, juegan, van en jardín, como los demás niños. Pero manda usted en casa, hay que ocuparse un poquito de ellos, nada más, es decir, son las cosas, ¿no? Te dan de comer, te quitan, te atienden. Pero le dejan mandar en casa porque a mí no me dejan, ¿eh? Esa es otra cuestión grave. Pero es lo suficiente. Yo soy vicepresidente de mi casa. Lo suficientemente importante como para no hablarla en público. ¿Sabe usted una cosa? Había Winston Churchill que tuvo un matrimonio muy largo. Ahora los matrimonios son... Ahora es otro mundo distinto, ¿no? Pero Churchill decía que la verdadera historia de un matrimonio solamente la conocían los dos combatientes. ¿Cómo lo sabe? Pero utilizaba esa expresión, combatientes, que está bien escogida. Está bien escogida. Pero hoy el mundo ha cambiado mucho, ¿no? El mundo ha cambiado tanto, ¿no? Pero el concepto de combatiente yo creo que entonces y ahora sigue siendo válido. Y para ir terminando, presidente, ¿qué hace un presidente cuando deja de ser presidente y qué es lo que más echa de menos? Además de venir a Huesca. Yo luego, si quiere, que Huesca tiene mucha magia, no sé si usted lo sabe, es una provincia fantástica. Luego primero, de ello, te tienes que dar cuenta de que la gran pregunta que tiene que contestar alguien que ha pasado es: ¿hay vida después del gobierno? Para Sánchez, ¿no? Digo que es la respuesta que tiene, la pregunta que tiene que hacerse uno. ¿Hay vida?
La respuesta es que sí hay. Lo que tienes que saber y tienes que aceptar es que el mundo puede funcionar sin ti. Y tercero, tienes que tener la capacidad de hacer la decisión de reinventarte, de tener la cabeza en muchas cosas, ¿no? Y de estar ocupado y dedicar tu vida también, en la medida de lo posible, a contribuir a que las cosas vayan mejor en lo que tú puedes ayudar, ¿no? En el mundo actual. Y en ese terreno es en el que yo he estado, ¿no? Y en el que estoy en este momento, ¿no? Sin ninguna ambición personal, pero con una ambición para mi país enorme, ¿no? Y con muchas preocupaciones de cómo están las cosas. Y entonces en lo que yo pueda ayudar, pues efectivamente ayudo. ¿Cómo ayudo eso? Pues pensando, hay una fundación, hay un Instituto Atlántico de Gobierno, hablando, aportando lo que puedo. Eso es lo más importante. Hay vida después del gobierno, se pueden hacer muchas cosas después del gobierno. Ahora, si usted me dice, es duro dejar el gobierno, aunque algunos se quejan todo el día, muy duro. Y se lo dice alguien que lo dejó voluntariamente. Voluntariamente. Porque quise, porque creía que era lo mejor, porque lo había prometido, porque cumplí mi promesa y sin que nadie me lo pidiera, voluntariamente. Eso es muy difícil, pero se puede. Y reinventarse, en la vida hay que reinventarse siempre varias veces. Y tener la cabeza bien, la cabeza fresca, las ideas claras es lo más importante. Pues yo, presidente, le quiero agradecer mucho que haya compartido este ratito de tele con nosotros. Ahora que tiene un poco más de tiempo, la provincia de Huesca es fantástica. Pasa de la nieve al desierto en hora y pico, 2 horas. O sea, esto es fantástico. Y una gastronomía increíble. Yo lo sé. Yo sé que la provincia de Huesca es fantástica y espero tener tiempo muy pronto. Bueno, primero, la he disfrutado en ocasiones, pero espero poder disfrutarla mucho. Como contaba algunos amigos, durante muchos años después del gobierno, durante años después del gobierno, he pasado la mayor parte de los días del año fuera de España. Ahora paso no la mayor parte, sino a la mitad aproximadamente, ¿no? Pero tengo algo más de tiempo para viajar por España, ¿no? Y en segundo lugar, la preocupación por España para mí es tan grande que ahora cuando me invitan, pues antes a muchas cosas, no a Huesca, pero en otros sitios decía que no, pero ahora digo que sí. ¿Por qué? Pues porque creo que es mi obligación y mi responsabilidad. Y en el caso de Huesca, pues con muchísimo gusto. Y si después de esta conversación larga todavía hay personas, gente con paciencia para compartir otros ratos conmigo tranquilamente en la calle o tranquilamente en un bar o tranquilamente estando en alguno de los sitios maravillosos que tiene Huesca, pues adelante, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, estoy escribiendo un libro ahora, ¿no? Que saldrá en otoño. Pero una de las cosas que quiero hacer es hacer 3 discursos históricos en el viejo reino de Castilla y 3 discursos históricos en el viejo reino de Aragón. ¿No? Fantástico. Ya he empezado. Empecé el año pasado. Las cosas tienen su tiempo, pero lo voy a hacer. Porque ese sentido histórico es el sentido histórico más importante, con más fundamento que puede tener no solamente una trayectoria política, sino un futuro, una contribución a la política del país en el futuro, de España en el futuro. Pues antes había dicho la alcaldesa que tenemos una ruta dulce estupenda. Además, quiero agradecer a Pastelería Tolosana, que ha dado a usted, a la Fundación y a todo el equipo unas trenzas de almudévar fantásticas que van a disfrutar del dulce de Huesca, que es algo increíble. No sé si su médico le echará la bronca, pero yo le digo que es fantástico, ¿eh? O sea, es algo inexplicable. O sea, que la podrá disfrutar. Mi médico me cuida, pero yo también procuro cuidarme, ¿sabes?
Y quiero agradecer mucho, sobre todo, al presidente Isaac Claver, a la alcaldesa, a usted, presidente, a Ana de la Fundación FAES, que me tengo que aguantar mucho tiempo, y a Juan Carlos Cachinero, que no sé dónde lo tengo, que ha sido el causante de que hoy esté aquí. O sea que se lo quiero agradecer muchísimo. A Prisma Pro por este ambiente que nos ha recreado fantástico, unos grandes amigos, Prisma Pro se lo recomiendo, ¿eh? O sea, llámenlo, que es éxito asegurado. A Rampa Huesca por este sonido, a todo el equipo de Alto Aragón Televisión, que hacemos todo lo mejor que podemos, o que nos dejan a veces, no sé, creo que es fácil, y a todos los asistentes de aquí de la Sala Segura que han llenado, los que nos ven en casa, y a usted especialmente, presidente, le agradezco muchísimo que haya venido aquí a Huesca, compartir este ratito con nosotros, que no pasen 14 años para la próxima, y que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación, he estado muy a gusto, muy feliz, muy honrado de estar aquí y muy complacido con la presencia de todos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y gracias a ustedes por venir. Muy bien. Siempre.